Noticias Mundo, porque se encuentra en Chile el jefe, el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, esta agencia de las Naciones Unidas que se encarga por velar por el uso pacífico de la energía nuclear, pero que sé, don Rafael, que ha tenido también mucho trabajo con las armas atómicas, con las aguas residuales en Fukushima y también con todos estos usos que tiene la energía atómica. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un gran placer estar en Santiago y estar contigo. Usted es argentino, ¿no? Así es. Estuvo hace poquito con Javier Milei. Así es también. ¿Qué le pareció el presidente argentino? Bueno, como director general, al pasar por mi país, fue natural que lo conociera. Y fíjate que fue muy interesante porque enseguida él se interesó mucho en algo de lo que también vamos a estar haciendo en Chile, que tiene que ver con la utilización de las técnicas nucleares para determinar la presencia de microplásticos y nanoplásticos en el medio marino. Y fuimos en la Antártica, a la Antártica, así es, y vamos a tratar de replicar lo mismo aquí en Chile. Súper. ¿Se va a reunir con el presidente Gabriel Boric? Esperamos, sí. ¿Sí? ¿No está confirmado todavía o lo tiene ya agendado? Sí, seguramente, porque además yo estoy aquí en el marco de la presencia de todos los jefes de los organismos internacionales del Sistema de Naciones Unidas, que se realiza un par de veces por año, y que esta vez se realiza aquí en Santiago. Don Rafael, bueno, vamos a hablar también del tema de Chile, la vinculación con la energía atómica, el litio, que también es muy importante para nosotros, pero quiero que hablemos inmediatamente de actualidad. Sabemos que en el mundo hay una alerta bien grande en torno a las armas atómicas. Hay 5 países que derechamente tienen armamento nuclear, que son los 5 del Consejo de Seguridad de la ONU: Estados Unidos, Rusia, China, Francia, el Reino Unido. Hay otros que se sabe que tienen armamento, como el caso de Israel, el caso de Corea del Norte, de la India. Pero hay 2 que preocupan mucho al mundo. Uno es Corea del Norte y el otro es Irán. Y me acabo de enterar de que usted va a visitar Irán la próxima semana. ¿Tiene el país persa armamento nuclear? Hoy no. Pero el desafío, y es interesante que tú hayas hecho ese paralelo con Corea del Norte. Porque si nos retrotraemos en la historia, lo que pasó con Corea del Norte fue que todo el trabajo diplomático que se hizo para tratar de evitar que Corea del Norte pasara la línea roja, fracasó, de hecho. Y hoy Corea del Norte es un país que, si bien no tiene armas nucleares legítimamente, las tiene de hecho, tiene muchas, y fue en ese sentido un fracaso. Y lo que no queremos es que con Irán suceda lo que pasó con Corea del Norte. Es decir, que toda una serie de esfuerzos, de acuerdos, de negociaciones, finalmente sean en balde y que Irán prolifere. Entonces, esto es una larga historia, ha habido acuerdos que se concretaron, que luego se abandonaron. La presencia permanente del Organismo Internacional de Energía Atómica allí es indispensable. Pero ¿por qué en este caso estoy volviendo allí? Porque las cosas no están perfectamente claras. Hay muchas cosas que Irán no ha explicado bien. Irán, además, está enriqueciendo uranio. Tú sabes que para hacer un arma nuclear necesitas 2 cosas: o uranio enriquecido o plutonio. Y Irán está enriqueciendo uranio a un nivel que es muy, muy, muy cercano al que tú necesitas militarmente para hacer un arma nuclear. Entonces, hay una cantidad de interrogantes, de preguntas, hay dudas, y es por eso que voy a retornar a Teherán la semana próxima. Perfecto. ¿Cómo llegó Irán en todos estos años a ese nivel que está muy cerca de lo que usted dice de armamento nuclear? Porque usted bien lo decía anteriormente, durante el gobierno de Barack Obama en Estados Unidos se creó este gran acuerdo con algunos países europeos que finalmente se desecha por parte del expresidente Donald Trump, pero ahí hubo un momento donde Irán se había comprometido a dejar el enriquecimiento de uranio, a bajar justamente muchos de sus trabajos en centrales nucleares. ¿Cómo avanzó en todos estos años para llegar al nivel que está hoy? Bueno, justamente tiene mucho que ver con lo que tú acabas de describir. Había un acuerdo que básicamente estaba basado sobre la idea de que Irán se restringía, se limitaba, en contrapartida de algunos incentivos. Levantamiento de sanciones económicas, inversiones de Occidente allí. La administración americana abandona ese acuerdo, dice no, este acuerdo, la filosofía de este acuerdo no va. Y entonces Irán también se siente con las manos libres y comienza a desarrollar mucho más su programa nuclear, perdiendo la agencia atómica
una visibilidad que tenía, una capacidad de inspeccionar mayor que tenía en virtud de ese acuerdo. Entonces ahora estamos en el peor de dos mundos, si quieres, porque Irán avanza muy fuerte, con mucha velocidad en una cantidad de desarrollos, lo que hablábamos recién, enriquecer el uranio, etcétera. Y la agencia tiene una capacidad de inspección, pero que es mucho menor a la que, en mi opinión, debería tener. Rafael, ¿y qué pasa con el caso de Corea del Norte? Que aquí en Chile es bastante llamativo porque cada vez que habla Kim Jong-un generalmente se genera, ¿no?, algarabía a nivel internacional por los ensayos de misiles balísticos, los nuevos submarinos, todo el armamento. Y él ha reconocido que tiene armamento nuclear. ¿Se ha podido verificar por parte de su agencia de que esto es verdadero? De que ellos es absolutamente verdadero y te diré más, no lo puedo verificar más porque expulsaron a todos los inspectores de la agencia ya hace muchos años. Pero ellos no hacen ningún secreto. ¿Ustedes lo certificaron entonces? Absolutamente. Y además, como tú sabes, ellos han hecho una cantidad de ensayos de armas nucleares y existe un sistema internacional de detección de los ensayos nucleares por distintas vías que te puede asegurar con absoluta certeza de que es muy parecido, por ejemplo, en un país sísmico como Chile, es muy parecido al análisis sísmico que se hace en cuanto a la vibración de la Tierra cuando se produce un ensayo. Y ellos no lo ocultan, además. Bueno, mucho se ha hablado justamente de Irán, de Corea del Norte, pero los países que tienen mayor cantidad de arsenal atómico son Rusia y Estados Unidos. Así es. ¿Cuál es el rol que ellos deberían jugar en esto? Bueno, existe un orden nuclear mundial, por así decirlo, que se basó en un tratado, que se llama el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, que estableció un principio básico, si quieres, que era que esos países podían seguir teniendo sus armas nucleares, que el resto del mundo no las iba a tener, y esos países se comprometían a ir desarmándose gradualmente. Lamentablemente, las tensiones internacionales hacen que ese objetivo, que sigue siendo un objetivo válido y compartido por la comunidad internacional, aparezca cada vez más elusivo. Cuando vemos las tensiones internacionales, cuando vemos el regreso de la guerra en Europa, en el caso de Ucrania, vemos que resulta, si no imposible, al menos muy difícil que en un plazo relativamente corto esos países se deshagan de sus arsenales nucleares. ¿Se podría usar armamento nuclear en la guerra en Ucrania? Bueno, yo creo que sería impensable eso. ¿Por qué? Porque se trata, para empezar, de un conflicto entre un país poseedor de armas nucleares, como la Federación de Rusia, y uno que no las posee, como Ucrania. Pero hay especulaciones, exactamente, hay especulaciones acerca de que si el conflicto se prolongara o si tuviera unos perfiles que hiciesen a Rusia temer por su existencia como Estado o una derrota militar, pudiese llegar a usarlas. Nosotros desde la OIEA hemos, y yo personalmente, formulado repetidos llamados a la calma y a la prudencia en este sentido. Rafael, vamos a cambiar de tema. Hay otra situación que también en Chile hemos conocido mucho, lo que fue el desastre de Fukushima, ¿no? La central nuclear de Japón, que después del terremoto y tsunami termina destruida. Bueno, hace poquitos meses el gobierno japonés, las autoridades comenzaron a verter esta agua radioactiva hacia el océano. Usted estuvo justamente en esta misma nación asiática certificando esto. Sin embargo, hay países vecinos que han puesto la alerta. Hay muchos expertos que dicen que podría ser nocivo el enviar agua radioactiva hacia el océano por el tritio, que es un componente que es complejo, ¿no? Quiero que usted me explique un poquito qué es lo que se hizo por parte de su agencia para certificar de que esto no puede dañar tanto a los humanos como al ecosistema marino. Absolutamente. En términos sencillos, alrededor de estos reactores que tuvieron este accidente famoso en marzo del 2011, se acumuló una cantidad muy importante, más de 1 millón de toneladas de agua, que fue utilizada para refrigerar esos reactores. Ese agua, al pasar por ese reactor, recoge radionucleidos. Hay que hacer algo con esa agua. Entonces, Japón nos convocó a la OIEA para que analizáramos el plan que ellos tenían para tratar esas aguas, por decirlo de una manera muy sencilla, limpiarlas, quitarles esos radionucleidos y a partir de eso verterlas en el océano de una manera controlada. Nosotros hicimos un análisis, una evaluación de ese plan, juzgamos que ese plan de llevarse a cabo tal como estaba planeado estaría en conformidad con los estándares internacionales de seguridad. Pero dimos un paso más, que fue el siguiente. Yo estuve en Japón y hablé con el entonces asesinado primer ministro Abe Shinzo,
¿te acuerdas? Y después ahora con el actual, con Kishida. Y lo que yo les propuse es que ellos permitieran que la agencia, que el Organismo Internacional de Energía Atómica, estableciese una verificación independiente y en tiempo real de los efluentes que se verterían en el océano para determinar justamente que en esas aguas no hubiese ningún radionucleido capaz de afectar el medio ambiente. Y eso es lo que está pasando. Ya van por el quinto, digamos, contenido de aguas y nuestra verificación ha determinado que la presencia, el que queda es un poco de tritio, pero en una cantidad ínfima, en algunos casos casi no identificable, y que podemos confiar en que no tiene ningún efecto deleterio sobre el medio ambiente y los peces. Rafael, mira, le voy a mostrar el siguiente mapa porque nosotros con Japón estamos conectados a través del Océano Pacífico. Claro. Pese a la gran distancia, nosotros se lo hemos consultado a algunos expertos y estamos a unos 17.000 kilómetros de distancia. Hay expertos en Chile que dicen que esta agua radioactiva de Fukushima eventualmente con el paso de los años podría llegar hacia nuestro país, pero también han considerado de que no va a ser nocivo. Ustedes también pueden certificar de que al resto de los países tampoco le va a llegar agua que finalmente sea potencialmente dañina. Dos cosas. Primero, no hay agua radioactiva. Primera cosa que le tiene que traer tranquilidad a los países del Pacífico como Chile. Es importante esa duda y es importante que nosotros demos... nosotros no permitiríamos jamás que hubiese un vertido de aguas radioactivas. Estas son aguas tratadas y que no tienen un contenido que pueda ser nocivo para el medio ambiente. De modo tal que si la primera premisa es que no hay agua radioactiva, lo que pudiese llegar a las costas chilenas no tendría ningún tipo de efecto negativo. Como digo esto, también diré que si en algún momento nosotros detectáramos que este sistema de limpieza, de cleansing, como se diría en inglés, de esas aguas, fallara o no tuviese la eficacia de limpiar esos elementos radioactivos, también lo informaríamos y lo diríamos, sin ninguna duda. Perfecto, Rafael. Más que claro entonces. Queda aquí grabada esa aclaración que ha sido muy importante porque ha generado rumores, respuestas, también debate entre los mismos expertos. Rafael, por último, bueno, quiero que me hable un poquito más de la visita que usted ha tenido. Sé que hay cosas importantes donde usted también quiere tener presencia en cuanto a los fines pacíficos de la energía atómica, el caso del litio, yo le decía, pero también el cáncer aquí en Chile, el tema de la Antártica, si nos puede contar un poquito más de lo que se va a hacer en Chile. Es decir, el tema nuclear tiene una vertiente que es muy conocida, que es el de la energía nuclear. Chile, por el momento, ha optado por no dotarse de reactores nucleares, pero sí tiene mucha actividad en cuanto a las aplicaciones y en este sentido lo que tú mencionabas recién, por ejemplo, la medicina nuclear, la radioterapia, eso forma parte de las aplicaciones nucleares y en ese sentido estamos trabajando con el Ministerio de Salud en los programas de oncología y de radioterapia. Estamos también haciendo entrega de equipo, de mamógrafos en distintas instituciones chilenas y vamos a tratar de hacer más. Y hoy también firmamos un acuerdo que a mí me parece que es muy importante y diré más, es el primero en el mundo que firma el Organismo Internacional de Energía Atómica para utilizar técnicas nucleares en la minería del litio. El litio, ustedes tienen el 40% casi de las reservas en el mundo. Es una potencia Chile mundial en materia de litio, que es el mineral más liviano que existe, que es un mineral indispensable para tantas aplicaciones. Esa minería hay que hacerla bien. Y las tecnologías nucleares lo que te permiten es determinar la presencia de litio en salinas o en rocas, etcétera. De modo tal que es, creo yo, una tarea estratégica. Rafael, se nos acabó el tiempo. Le agradecemos por esta conversación que tuvo aquí con nosotros en Mega Noticias Mundo. Muchísimas gracias. Bueno, y con esta entrevista despedimos.